Bienvenidos una vez más. Esta es nuestra primera sesión del seminario de becarios. Les agradecemos a todos por su asistencia. Empezamos con nuestro compañero Alejandro Santoyo. Él nos va a hablar de quants y matemáticas en un banco. Alejandro estudió la licenciatura en actuaría en la Facultad de Ciencias. Luego estudió la maestría en Ciencias Matemáticas en el IMAS. Estuvo trabajando por 4 años en el piso financiero de BBVA Bancomer y actualmente está en 4º semestre del doctorado en Ciencias Matemáticas bajo la dirección de Jerónimo Uribe. Y bueno, sus áreas de interés son probabilidad, procesos estocásticos y finanzas y programación. Adelante. Muchas gracias por la invitación, gracias por venir. Bueno, de hecho, la idea de esta plática había surgido un poco por otro compañero del seminario, que al parecer ya no pudo acompañarnos ahora, Oscar, que igual ya terminó la maestría y por eso no está aquí. Entonces, bueno, salió de una discusión así que teníamos el semestre pasado. Me comentaba que sería padre poder platicarles a todos los demás compañeros, pues qué tipo de cosas suelen aparecer, digamos, ya en la práctica tal cual dentro del banco, ¿no? Por supuesto, pues necesito, como no todos tienen las mismas áreas, pues hacer un pequeño resumen bastante breve de las herramientas que se suelen utilizar y algún problema muy sencillo. De hecho, solamente es explicación tal cual, con palabras, ¿no? Sin tanta matemática, de lo que se puede vivir día a día en un piso financiero, ¿sí? Entonces, bueno, pues con lo que quería empezar era precisamente con un paseo rápido de a qué me refiero con esto de un piso financiero, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, lo primero y lo más importante es que las matemáticas suelen ser bastante útiles cuando uno puede hacer aproximaciones como a la realidad, ¿no? Poder proponer cosas nuevas de cómo se comporta algún sistema que se desconoce por completo, teniendo unas cuantas variables, uno puede determinar cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues uno siempre cree, ¿no? Cuando le hablan de la bolsa y demás, como, pues, bueno, pues como esto tiene que ver con números y yo soy bueno con los números, pues entonces debo de ser rico, ¿no? Y pues resulta que no es tan sencillo como eso, no es simplemente hacer un modelo y ya está, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener un poco de cuidado con ese tipo de cosas y un poco la idea de la plática es eso, ver que hay tantas variables que lo que tratamos de encapsular son solamente modelos de juguete, a pesar de que sea con lo que se suele terminar evaluando muchos instrumentos. Entonces, creo que no se va a alcanzar a ver todo, pero más o menos lo que trataba de ejemplificar en este diagrama es ¿qué es un piso financiero? Básicamente, un piso financiero es un subconjunto del banco, ¿no? Hay distintas áreas que están metidas en este nombre de piso financiero y los quants forman parte de este piso financiero como un auxiliar, si lo quieren ver así, de todas las demás áreas. ¿Por qué? Básicamente lo que nosotros tenemos hasta arriba, ¿no? Que es lo que está como fuera del banco, pues es información, ¿no? Ya sea información de mercado, puede ser información económica, ¿no? Cómo son los mercados financieros, están los clientes, están otras contrapartes, es decir, por ejemplo, otros bancos, ¿no? Y bueno, dentro del banco, ¿qué es lo que se suele hacer? Ok, los economistas toman este tipo de datos, ¿no? Que son como de alguna forma cualitativos y proponen algún tipo de explicación de por qué suceden las cosas, ¿no? O qué es lo que ellos ven a futuro de alguna manera, pero casi siempre es de forma cualitativa. Entonces, bueno, dado que hay clientes que requieren de cierto tipo o sea, tienen cierto tipo de necesidades, ya sea, por ejemplo, simplemente invertir o quieren cubrirse, protegerse con respecto a algo, ¿no? Por ejemplo, tienen una plantilla de trabajadores que les pagan en otra moneda, por ejemplo, en dólares, y bueno, si hay un cambio muy abrupto, si es una temporada en la que está subiendo y bajando demasiado el tipo de cambio, bueno, ellos quisieran tener la certeza de que pueden pagarle a sus trabajadores sin estar haciendo la conversión mes a mes, porque eso pues, puede ser muy peligroso, ¿no? Si hay una caída o un alza, puede ser contraproducente, ¿no? Entonces puede ser malo y bueno, esos clientes podrían estar buscando algún tipo de cobertura, algo, ¿no? Es muy ambiguo esto. Entonces, las personas que trabajan en el área de ventas y de estructuración lo que hacen es diseñar este tipo de productos que se adapten a las necesidades de los clientes y pues eso que de alguna forma les puedan intercambiar este riesgo, bueno, esta cobertura que ellos quieren y entonces el banco se queda con cierto riesgo.
Entonces, una vez que ellos venden este tipo de instrumentos, se queda con el riesgo el banco y las mesas de trading justamente lo que tienen que hacer es, vaya, los instrumentos que ya se vendieron a estos clientes necesitan ser cubiertos, es decir, el banco como se quedó con un riesgo, las mesas de trading lo que hacen es un portafolio de cobertura que incluye estos mismos instrumentos que ya vendieron y de tal forma que, digamos, lo ideal es que, o sea, ideal solo teóricamente es, si yo tengo un riesgo A con el mundo exterior, pues quiero como comprar el riesgo menos A, ¿no? Para que se neteen y entonces yo ya no tengo ningún riesgo. Obviamente no es así de simple, ¿no? Y además, si se pudiera siempre, pues no habría necesidad de que hubiera una mesa de trading porque pues no hay ganancias, ¿no? Es A menos A, cero, ¿no? Entonces no tendría ningún sentido. Entonces, bueno, ¿cómo van a poder los traders construir portafolios? ¿Cómo van a poder decir cuál es el precio de algo? ¿Cómo van a poder determinar el valor de las cosas? Bueno, pues lo que requieren son de herramientas, una implementación numérica, una implementación en computadora, un ejecutable o mejor aún, toda una infraestructura muy bien armada en donde ellos puedan literalmente picar los botones y ellos obtengan la información que están buscando. Entonces, bueno, pues ¿cómo el botón qué hace, ¿no? Pues el botón pues trae de fondo pues todos estos modelos de evaluación, todos estos métodos numéricos cuando no hay soluciones analíticas y todo ese tipo de cosas. Antes sí había una distinción bastante bastante grande entre los quants y los quant developers, que básicamente los developers eran personas más orientadas a la programación, que de alguna forma implementaban los modelos matemáticos que los quants solían ofrecer. Ahora es un poco más mixto esto, pero es la idea. ¿Sí? Entonces, bueno, todas estas áreas es lo que conforma un piso financiero. Ok, entonces, bueno, digamos, esta aparición del término y demás, de qué es un quant, es algo que fue posterior al trabajo de Black-Scholes, que fue muy famoso, ¿no? En su momento. Bueno, lo sigue siendo de alguna manera. De The Pricing of Options and Corporate Liabilities, que en 1973 lo que hicieron básicamente fue ligar la solución para el precio de forma analítica de calls y puts, más adelante mencionaré qué es eso, mediante una ecuación diferencial parcial, ¿no? La solución en una ecuación diferencial parcial. ¿Sí? En esos tiempos, ¿no? Acababa de pasar, digamos, unos 30 años después de la Segunda Guerra Mundial, había una población de físicos muy, muy grande, y tenían una ventaja, que además de saber mucha parte de pues, matemáticas y demás, también hacían mucha parte de programación, porque era parte de todos estos experimentos de partículas y demás. O sea, la mayoría sabía tanto modelación matemática como programación, entonces esa fue la razón por la cual la mayoría de los primeros quants fueron físicos. Uno de los más famosos es Emmanuel Derman, e incluso escribió un libro que se llama My Life as a Quant. Es un libro bastante gordo y a veces es un poco tedioso la forma en la que lo escribe, pero sobre todo los primeros capítulos encapsula de una manera bastante bonita la esencia de lo que era ser un quant en esas épocas, ¿no? En los 80s. Si tienen oportunidad, denle una ojeada. Bueno, quant surge tal cual como el apócope de un quantitative analyst, ¿no? Simplemente se le quedó desde los 80s este término de quant. Y bueno, una de las clasificaciones más grandes que se puede dar de quants ahora es esto de sell side o buy side. El sell side básicamente lo que hace es, lo que les mencioné en el piso financiero, se dan cuenta, lo que hacía el equipo de ventas y de estructuración es vender instrumentos a los clientes. Entonces, un quant del sell side lo que hace es valuación y cobertura de ese tipo de derivados. Es decir, él se tiene que encargar de que el trader pueda evaluar lo que sea y que sepa cubrir lo que sea, ¿no? Obviamente es ambiguo. Y por otro lado, ahora se puso muy de moda el lado buy side. El lado buy side es, ok, yo lo que quiero es, o sea, más bien es como si yo fuera el cliente, ¿no? Yo lo que quiero es arriesgarme, no me quiero cubrir, yo lo que quiero es arriesgarme, yo quiero estar comprando y estar haciendo profit de los movimientos o las fluctuaciones que tienen los precios, ya sea día a día, a mediano plazo o incluso a largo plazo. Y esto, bueno, tiene otro tipo de matemáticas ligeramente distintas que las de acá. Aquí arriba, como vamos a ver más adelante, les mencionaré las herramientas esenciales, pero básicamente es probabilidad, ¿no?
procesos estocásticos. Y por el otro lado, del lado buy side, lo que tenemos es más bien estadística, high frequency trading, ¿no? Y portafolios de inversión, porque lo que quieren hacer es comprar, no protegerse. ¿Vale? Entonces, bueno, ¿qué es lo que podría ser un quant, ¿no? O sea, ¿cuáles son las actividades en las que se desempeña? Entonces, necesita ser una persona que pueda buscar y manejar eficientemente muchos datos. ¿Por qué? Porque al final no solamente se trata de que, pues ya tengo el modelo, pues esta es la ecuación, está muy bonito, ¿no? Sino más bien es poder recopilar una cantidad enorme de información y poder sacar de ahí algo que nos interese. Por poner algo simple y que más adelante lo vamos a ver en el ejemplo, es si es una mesa que se está encargando de acciones, ¿no? De equities y de índices, pues hay demasiados equities, hay demasiadas acciones en una bolsa. Y si además lo hacen en Estados Unidos, lo hacen en Europa y demás, fácilmente puede tener que monitorear el precio de, no sé, por ejemplo, 500, o sea, es muy bajo, de 500 acciones. Y por ejemplo, si quisiera calcular la correlación, que obviamente depende del modelo, una correlación o una forma en la que que uno interviene en el precio del otro, pues tendría que hacer como una matriz de 500 por 500, que obviamente no suena tan grande, pero justo es un ejemplo sencillo, ¿no? Puede haber más, y estas cosas se pueden relacionar con otros factores macroeconómicos, con otros precios, con tasas de interés, con mucho. Entonces, no solamente es tener un buen modelo, sino poder tener un buen uso de toda la información de mercado a la que yo tenga acceso. Porque entre más información, en principio debería ser mejor. Depende, ¿no? Entonces, ¿qué otra cosa necesitan hacer? Ok, bueno, pues justo después de hacer un modelo, de verificarlo como teóricamente y ver que va a funcionar, bueno, pues hay que llevarlo a la práctica y en este caso, pues pide modelación y construcción de curvas de interés a partir de datos de mercado, es decir, transformar números, al final, así tal cual, valores reales, digamos algo así como construir una función a partir de esos números. Esto puede ser muy complicado, ¿no? O sea, al final, si son solamente 3 valores, pues está difícil, ¿no? Pues lo primero que se me ocurre pues, es poner una línea recta entre cada uno de ellos, pero eso como que no suena que vaya a estar muy bien. Va a haber más supuestos y esa parte es donde entra la modelación. Otra cosa que puede, así como lo hace para las tasas de interés, es para distintos otros modelos, ¿no? Construcción, calibración y validación de estos modelos. Es decir, ok, ya hice mi modelo, ya lo implementé en la computadora, ya le metí datos de mercado y me devuelve algo, tengo que ver que los valores que me está devolviendo tienen sentido, ¿no? Entonces, bueno, de implementación de herramientas, me refiero tal cual a programar todos estos pasos anteriores, programarlos, ¿no? Y bueno, un caso muy especial es esto de los ajustes de evaluación, eso yo creo que lo vamos al final. Y todas estas implementaciones no solamente es como tal cual programarlo, ¿no? O sea, eso es complicado porque si lo piensan, obviamente un grupo o sea, en un banco no va a haber solamente 2, 3 personas, no va a ser un código de un par de miles de líneas de código, no va a ser un banco muy grande o en general, ¿no? O sea, por ejemplo, Goldman Sachs o JP Morgan que tienen grupos de 500 personas, ¿no? Grupos enormes. Entonces, imagínense a 500 personas programando el mismo código, van a ser millones de líneas de código. Entonces, uno tiene que saber cómo implementar cosas de manera que cuando yo pues, ya resolví mi problema es como, pues no solamente le voy a pegar ahí un chipote al código, tiene que ser algo que esté bien incorporado, tengo que saber bien que no le va a romper la eficiencia a lo que ya hay. Hay muchas cosas que se tienen que hacer de buenas prácticas de programación, ¿no? Pero no solo es eso, ok, ya programarlo pues es muy complicado, en general ahí es donde como que requerimos esta ayuda por parte de los quantitative developers que les mencionaba, pero algo que es muy interesante y que eso yo, por ejemplo, antes de entrar al banco como que no me había puesto a pensar, que es como los distintos métodos numéricos que al final voy a tener que implementar, ¿no? O sea, uno dice, pues ya tengo una expresión analítica para tal cosa y resulta ser una serie infinita. Pues si esta cosa converge demasiado lento, pues no va a ser eficiente estar poniendo a sumar a la computadora hasta que converja cierta tolerancia. Si tengo una ecuación diferencial parcial, digamos, a lo mejor me tengo que preocupar por cómo voy a hacer el mallado en la discretización finita. Si lo voy a hacer, por ejemplo, por diferencias finitas, a lo mejor lo puedo mejorar o hacer más rápido si hago, en vez de una rectangular, una triangular, o a lo mejor los puntos en los que debo de estar evaluando tienen una cierta sucesión, ¿no?
hay muchas cosas, ¿no? O sea, al final yo tengo una integral y pues hay muchas formas de hacer una aproximación de la integral, ¿no? O sea, hay distintos métodos y a veces, dependiendo del tipo de integral, se hace de distintas formas, ¿no? Buscar ceros de una función, pues uno dice, pues sí, ya, lo primero que le viene a la cabeza a uno es, Newton-Raphson, vale, pero pues hay que implementarlo. Y si la función que estás poniendo ni siquiera, o sea, en tu modelo ni siquiera es diferenciable, ¿qué otra forma se te ocurre que lo puedas buscar, ¿no? O sea, hay muchas, muchas formas. Además, no todo es tan simple porque, como les digo, no solamente es algo unidimensional, típicamente son cosas multidimensionales, entonces, por ejemplo, resolver con ecuaciones diferenciales parciales de muchas dimensiones se vuelve un problema que numéricamente es muy complicado. Entonces, por ejemplo, ahí se recurriría a hacer, no sé, digamos, estimación por Monte Carlo, porque no sufre de este problema de dimensionalidad, por ejemplo, ¿no? Pero igual, podría haber otro tipo de detalles. Entonces, por ejemplo, los instrumentos más comunes que se pueden llevar en el mercado financiero son acciones, divisas, tasas de interés, commodities. Commodities me refiero, por ejemplo, el oro, el petróleo, y spreads de crédito. Los spreads de crédito son algo que, eso sí no es tan común escucharlo, digamos, en la vida diaria, a diferencia de los demás, pero esto es lo que tuvo que ver mucho con esta crisis del 2008, ¿no? Igual está un poco ligado a estos CDS, ¿no? Los Credit Default Swaps. Bueno, solamente los puse como por si hay alguien que los medio reconoce. Tenemos, en el caso de los derivados, los más comunes son los calls y los puts, que a todo el mundo podrían, que hayan llevado finanzas, podrán haber escuchado qué es esto, ¿no? Los swaps, los forwards, y los demás son solamente, digamos, estos tres de aquí, con ciertas modificaciones que hacen un poquito más complicado su cálculo, ¿vale? Son lo más típico. Entonces, bueno, ok, el problema es que hay demasiadas cosas en el mercado y no puedo estar llevando como un seguimiento de todo. Entonces, el chiste es, ¿qué es lo que yo voy a tratar de recuperar del mercado para poder hacer como mi evaluación, ¿no? Es básicamente lo que digamos, recuerden, es un modelo matemático, entonces tenemos que quitar la mayoría de las variables y quedarnos con lo que creemos que es lo más importante y luego rezar porque cuando lo implementemos es justamente lo que necesitábamos, ¿no? Ok, entonces en cuestión de las herramientas matemáticas que se ocupan con mayor frecuencia en el lado sell side, que es el que estábamos hablando, el piso financiero, digamos, solo para la modelación, ¿no? O sea, como ya mencionamos, los métodos numéricos, por ejemplo, la programación es algo indispensable, pero solo para la modelación de digamos, un sistema financiero, lo más importante, o los conceptos más importantes, son estos, ¿no? Primero es un poquito este concepto de martingalas, ¿no? Que es un tipo de proceso estocástico. Movimiento browniano, que es un caso particular de, bueno, un movimiento browniano es una martingala, ¿no? Hay ciertos conceptos que van alrededor del movimiento browniano que también van a ser muy interesantes y muy importantes para la modelación. Una de ellas es que con este se puede construir unas cosas que se llaman semimartingalas, algo que es poco común cuando se tiene como solamente como una iniciación en probabilidad es esto de cambios de medida, ¿no? Más adelante lo vamos a discutir tantito, ¿no? Y por último, el cálculo estocástico. Eso es como lo más padre de todo. Yo realmente inicié estudiando un poquito de evaluación de opciones al mismo tiempo que llevaba cálculo estocástico. Y algo que a mí me pareció muy impresionante es que parecía que, me resultaba muy impresionante que parecía que cada concepto que surgía en esa materia de evaluación de opciones encajaba perfecto todos estos conceptos que estaba viendo a la par en cálculo estocástico y pues era como totalmente opuesto de alguna forma, ¿no? Por un lado nos estaban hablando de cosas demasiado prácticas como que no tenían nada que ver, casi no hacíamos ninguna demostración porque después me enteré que eran un poco complicadas. Y del otro lado, en cálculo estocástico, todo lo que veía pues, era muy abstracto, ¿no? Yo no entendía cómo los podían relacionar y cómo es que le estaban dando una interpretación tan clara. Eso es lo que a mí me pareció cuando vi estas dos materias al mismo tiempo, ¿no? Entonces, bueno, por poner, digamos, sobre la mesa un poquito de estas ideas, digamos, solo tomemos tres procesos. El proceso de precios de un activo, el que sea, digamos, una acción. RT, un proceso de tasas de interés, es decir, lo único que estoy diciendo, es más, en principio no estoy diciendo que nada sea estocástico, es un proceso, cambia en un intervalo de 0 a t, digamos t mayúscula igual a un año, entonces son valores, todos los valores que hay entre 0 y un año, ¿no? Entre hoy y un año. Y lo mismo de las tasas de interés, ¿no? Uno al menos sí escucha estas cosas de que las tasas suben, las tasas bajan, ¿no? Eso es algo que se mueve, ¿no?
Y lo que queremos hacer es también modelar el precio de un derivado sobre este activo, que básicamente, ¿qué es un derivado? Un derivado simplemente es algo cuyo valor depende del valor de otro activo financiero. Es decir, este va a ser el activo financiero y por eso es un derivado sobre ese activo. Entonces, vaya, de alguna forma BDT es una función de SDT, es lo que estoy diciendo. Y lo único que tenemos que poner es una condición final. Lo que yo quiero saber es qué cosas sí quiero saber del derivado. Yo lo que quiero saber es qué me va a pagar cuando se acabe el año. Eso es lo único que quiero saber. Por ejemplo, si SDT es el precio de una acción, BDT puede ser, por ejemplo, ok, págame una unidad, un peso, por ejemplo, y después ya lo multiplicamos por la cantidad que quieran. Un peso, si el precio de la acción está arriba de 100 pesos, no me pagues nada si está por debajo de 100 pesos. Así de simple, ¿no? Yo lo único que tengo que hacer es una función. Aquí dice que depende de toda la trayectoria, pero piensen que solamente depende del valor final. O sea, es claramente aleatorio porque no sé en cuánto va a estar el precio de la acción dentro de un año. Lo único que sé es que si está arriba de 100, me va a pagar un peso. Si está abajo de 100, no me paga nada. La pregunta sería, ¿cuánto cuesta vender eso? ¿No? O sea, es una vil apuesta, literalmente. No sé, yo estoy diciendo que yo creo, porque esa empresa me cae súper bien, yo creo que son muy buenos y le van a echar ganas este año. Yo digo que sí va a estar arriba de 100. Entonces, pues, te apuesto a que esté arriba de 100. Si sí, me pagas un peso. Y bueno, ya eso lo multiplico por lo que yo quiera, ¿no? O sea, págame 1.000.000 si está arriba de 100, no me pagues nada, ¿no? Si está abajo de 100. Eso suena un poco extraño, ¿no? Otra cosa que puede ser es, no sé, fíjate como en todo el proceso de precios que hay durante el año, ¿no? Y si sobrepasas una barrera, ¿no? O sea, si en algún punto cruzas por arriba de esta barrera, igual, me pagas algo, ¿no? O sea, digamos, un peso, lo mismo, ¿no? Si nunca cruzó la barrera, digamos, otra posible trayectoria que pudo haber tenido, ¿no? Porque eso es una posible de todo lo que pudo haber pasado en el año. A lo mejor a esta empresa no le fue tan bien y de hecho estuvo a punto de quebrar, ¿no? Entonces, si nunca tocó esa barrera, no me pagues nada. En ese caso es una función, ¿no? Esta función va a depender de toda la trayectoria y no solamente del valor final, ¿no? Aquí, si hubiera llegado aquí, eso, o sea, solamente me fijaba en este punto o en este punto, ¿no? Pero puedo también hacer que dependa de toda la trayectoria. Puedo hacer lo que sea en principio, literalmente solo es una función de esto. Por supuesto, para que todo sea bonito, debe ser una función medible y que cumpla ciertas condiciones, ¿no? Ok, entonces, dado eso, lo que yo puedo decir es que el precio de, lo que podría probar es que si esto cumple ciertas condiciones adecuadas, el precio de ese derivado en cualquier momento, yo lo puedo obtener de esta forma. No le presten mucha atención por el momento a la Q. Vean esto, o sea, piensen que si R es constante, esto queda E a la menos R, T menos T. Es decir, estoy trayendo a valor presente, ¿no? Es decir, solamente estoy descontando flujos futuros y trayéndolos a valor presente y la fecha presente es T minúscula. Simplemente lo único que estoy haciendo es como cuando hacen un préstamo, ¿no? O sea, si cada mes pagan 200 pesos y quieren saber cuánto vale hoy, si tienen una tasa de interés, lo pueden meter al banco, lo que sea, simplemente traen 200 pesos a valor presente. Ahora, quiero traer dinero a valor presente, pero cuando es aleatorio. Es decir, estoy haciendo exactamente lo mismo que si comprara, por ejemplo, un bono o lo que sea, pero ahora tiene un posible pago aleatorio, ¿no? Así como decíamos acá, puede valer 1, 0, puede valer lo que sea, una función de SDT, ¿no? Y lo de esto de FDT simplemente es una esperanza condicional. Ahorita hablamos un poquito más de ello. Y esta Q que aparece es un poco importante, es lo que se conoce como la medida neutral al riesgo, y es una medida de probabilidad tal que el precio descontado, ¿no? Es decir, por ejemplo, ST por E a la menos RT es una martingala. BDT por E a la menos RT es una martingala, ¿sí? Entonces, ya empiezan a surgir estos términos de martingalas, empiezan a surgir estos términos de otra medida rara, ¿no? O sea, ¿quién sabe qué sea esto? Entonces, por eso es que desde la modelación, digamos, sencilla, uno empieza a tener como ciertos detalles técnicos, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, a pesar de que, así como se las platiqué, ¿no? O sea, lo único que estoy haciendo es traer a valor presente cosas y hacerlo en esperanza condicional, bueno, no es tan simple y va a ser tan simple o no dependiendo de, pues, cómo sea la dinámica que le estoy asociando a estos procesos, ¿no?
Si son deterministas, bueno, a lo mejor puede ser un poco más sencillo. Si son aleatorios, pero con alguna distribución conocida, también puede ser sencillo. Pero si es algo un poquito más complejo, ¿no? Entonces ya empieza a costar trabajo entender qué es lo que puedo resolver o no. Entonces, ¿qué cosas pueden facilitar o complicar esto? La unicidad de Q. Ok, ahorita que lleguemos a la parte de arbitraje lo volvemos a platicar. La calidad y cantidad de información del mercado. Uno puede decir, eso suele pasar mucho en la parte de finanzas cuantitativas como teóricas, ¿no? Yo digo, ok, es que yo estoy seguro que si ocupo, en vez de un movimiento browniano, ocupo un proceso de Levy, ¿no? Es una generalización, digamos, de alguna forma, es una familia más grande de procesos que contiene el browniano. Digo, no, si yo ocupo un proceso de Levy, puedo capturar de mejor manera todos estos datos como atípicos que no salen cuando tú solo le pones un browniano. Ok, sí, teóricamente suena bonito, pero a ver, si yo te paso los precios de estos calls y de estos puts, cuando tú me devuelves, digamos, ya la curva completa, ¿tiene sentido? Ah, no, pues no sé, no lo he checado. O sea, hay que checarlo. A ver, ya lo checamos. No, o sea, lo que está dando no tiene sentido porque no tengo suficientes datos. O sea, a lo mejor a lo mejor es un tipo de activo que no es tan líquido en el mercado, es decir, no se vende ni se compra tanto. Entonces no tengo tantos datos como para poder ajustarle un modelo cada vez más complicado. ¿Están de acuerdo? Entre más complicado sea el modelo significa que tiene más variables de alguna forma. Y entre más variables tenga, pues necesito más datos, porque si no, ¿cómo las calibro? ¿No? O sea, es como una ecuación, ¿no? Por ejemplo, si tengo 3 incógnitas y solo una ecuación, pues va a haber ahí 2 parámetros libres, ¿no? Que tenga 3 ecuaciones y 3 variables tampoco garantiza la solución. Hay que checar ciertas cosas para ver si se puede, si es que existe, si es única, ¿no? Por ejemplo, puede haber una infinidad de soluciones. Entonces, eso, o sea, entre más variables le pongan, necesito más datos para poder hacer un buen modelo. Bueno, sobre todo tener buenos datos confiables, ¿no? Y otra cosa que es importante es, bueno, ¿cómo se comportan estos procesos? Que ya dijimos que son procesos estocásticos, hablamos de semimartingalas, ¿no? Pues claramente iban a aparecer, ¿no? Entonces, prácticamente todos los modelos que van a poder encontrar en la literatura de finanzas cuantitativas de manera teórica van a hablar eventualmente de una dinámica de semimartingala, ¿no? ¿Qué es una semimartingala? Básicamente es algo que tiene una martingala de un lado y tiene un proceso de variación finita de otro lado, o sea, es una suma de estas dos, ¿sí? Entonces, ok, ¿qué es lo que trato de encapsular aquí? Una ecuación diferencial estocástica, hay muchas formas de poder llegar como a esta teoría. Digamos, de manera heurística, ¿qué es lo que podemos pensar? Podemos pensar en una ecuación diferencial ordinaria a la que le estamos pegando cierto ruido aleatorio, es decir, por ejemplo, tal cual, ¿no? O sea, yo sé que algo es exponencial, ok, pues aquí me va a aparecer otra vez xt, digamos, una constante por xt de t, o sea, ya sé que eso es una exponencial, pero además es que es una exponencial, ¿no? O sea, ya tengo esta solución, pero digo, ok, si por ejemplo se ponen a ver precios, un histórico de precios, antes existía esto de Yahoo Finance, ahora no sé en dónde checar precios gratis, pero si pueden checar un histórico relativamente grande, ¿no? Unos 50 años, van a ver que como que efectivamente esto parece exponencial, ¿no? Se ve, pero obviamente no es exponencial tan bonito, ¿no? O sea, como que presenta ciertas irregularidades, pero como que tiende a crecer de alguna forma, ¿no? En alguna escala. Ok, es más o menos lo que uno quiere tratar de decir con esta otra parte aleatoria, de manera completamente heurística, ¿sí? Igual que en las ecuaciones diferenciales, pues necesitamos una condición inicial. De la misma forma, necesitamos tener ciertas condiciones sobre estas dos funciones para que haya existencia y unicidad de la solución, ¿no? Si es que hay. Y bueno, además, como es probabilidad, pues eso de existencia, o sea, hay distintas formas de existencia en algún sentido. En general, para la parte práctica, lo único que nos importa es poder encontrar una forma de simular, ¿no? De poder hacer simulaciones de este tipo de cosas. Y si lo piensan tantito, así como pueden hacer diferencias finitas en una ecuación diferencial ordinaria, aquí también, y solamente que va a haber un término raro, que es el movimiento browniano, ¿no? Pero que bueno, al momento de simularlo, vamos a ver que como un movimiento browniano tiene una distribución normal 0t, vamos a poder
eso, solamente necesitar variables aleatorias normales para poder hacer simulaciones de este tipo de ecuaciones diferenciales estocásticas, ¿sí? Entonces, ok, entonces, ¿cómo construimos portafolios? Porque al final es lo que necesitamos. Tenemos activos riesgosos y tenemos un activo libre de riesgo. Con libre de riesgo a lo que me refiero es que puedo meter al banco dinero y me van a respetar la tasa. Por ejemplo, piensen en CETES, ¿no? Que puedo comprar y vender a la misma tasa para poder invertir mi dinero sin ningún riesgo, por así decirlo, ¿no? Entonces, construir un portafolio no es más que hacer una combinación lineal de esos activos riesgosos junto con el otro, con el libre de riesgo, ¿no? Es esto. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que un portafolio es autofinanciable si el cambio en el precio de esa combinación solo depende de los cambios que hayan tenido los precios de los activos. Es decir, que yo no necesito estarle metiendo dinero o no le puedo sacar dinero, sino que los cambios que presente el valor del portafolio solo dependen de los cambios de ese. Si esto lo pasamos a una forma integral, obtenemos algo que en procesos podemos ver, ¿no? Si esto es una martingala, esto es conocido como la transformada de martingala. Entonces, en ese caso, el de la martingala es muy interesante porque lo que dice es que, dada una martingala, yo puedo construir otra martingala, dado que existan procesos que se llaman predecibles, ¿no? Es decir, dado una martingala, puedo construir un montón de martingalas. Y es un poco la idea también en este sentido, ¿sí? Entonces, bueno, ok, todo esto que les estoy platicando, pues se ve como bien, es un buen modelo como en principio, así como que suena, o sea, siendo solamente matemático, dices, ok, como que todo lo que ya estudié está encajando. Ok, la primera pregunta interesante es, oye, pero ¿y lo que estás haciendo, cómo sabes que es el precio justo de algo? ¿Cómo sabes que no te van a estar ahí viendo la cara y tú vas a estar perdiendo dinero o que no le estás encajando el diente al cliente, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿cómo lo sabes? Ok, entonces surge esta noción de arbitraje, y el arbitraje básicamente es como que si yo estoy empezando con una inversión de 0 pesos, pues no debería tener probabilidad positiva dentro de, digamos, 2 días de tener algo positivo, ¿no? O sea, con probabilidad positiva, es decir, si yo no estoy invirtiendo dinero, o sea, por ejemplo, o sea, ¿cómo se hace una oportunidad de arbitraje? Yo digo, ok, yo sé que estas 2 personas le van a tal equipo, ¿no? Y entonces yo hago exactamente la misma apuesta, o sea, yo apuesto con uno contra el otro de tal forma, o sea, uno le va a un equipo y el otro le va al contrario. Entonces yo lo que voy a hacer es como participar en medio, ¿no? Y hacer la apuesta entre ellos dos sin que ellos dos se den cuenta y yo me voy a quedar cierto excedente, ¿sí? ¿Eso cómo surge o cómo se puede generar esa oportunidad de arbitraje? Pues cuando alguien está desestimando algo, ¿no? Cuando alguien está vendiendo un poco más barato, por ejemplo, en donde se puede dar claramente esto sin necesidad de apostar, es como en los bienes raíces, ¿no? Si alguien tiene una casa y ya le urge el dinero porque, no sé, a lo mejor tiene alguna eventualidad médica, pues lo más seguro es que va a malbaratar su casa, ¿no? Alguien se va a aprovechar de esa oportunidad de arbitraje porque sabe que el precio de esa casa no es ese valor, pero como le urge, dice, ¿sabes qué? Si quieres te pago tanto, te lo doy ahorita, pero solo te pago tanto, ¿no? Entonces, por ejemplo, otra oportunidad de arbitraje, ¿no? O sea, él no tenía nada y simplemente de repente tiene una probabilidad positiva de tener algo positivo. Entonces, ¿cómo se garantiza que no voy a tener ausencia de arbitraje? Y bueno, es donde sale esta Q, ¿no? Hay un tema bastante, pues ya, bueno, viejo, pues, es como es del siglo pasado, pero viejo en el sentido de las finanzas cuantitativas, que es esto de arbitraje, ¿no? Lo que va a garantizar que haya ausencia de arbitraje es que exista una medida de probabilidad Q que sea equivalente a P, no que sea equivalentes 2 medidas. Recuerden que, o bueno, no sé si es exactamente la misma forma, que sean equivalentes en este caso es que, vaya, básicamente algún, si la probabilidad de A para un evento A en P es mayor que 0, entonces la probabilidad de ese mismo evento en Q también es estrictamente mayor que 0. Y si es 0, sí, solo sí es 0. Es decir, lo que sea imposible en una debe seguir siendo imposible en el otro, de alguna forma heurística. Eso es que sean equivalentes. Entonces, lo que dice es que va a garantizar que tu modelo es libre de arbitraje, sí, solo si existe otra medida equivalente a la original, P es, digamos, la del mundo real, y además, el proceso de precios descontados va a ser martingala en esta nueva medida. Eso es lo que da pauta a toda la modelación interesante con cálculo estocástico que se ve. Entonces, por ejemplo, el modelo más común es, o bueno, el más escuchado casi siempre es el modelo de Black-Scholes.
El modelo Black-Scholes es algo, lo podemos hacer de la manera más simple, es solamente considerar dos instrumentos, ¿no? Un instrumento que sea libre de riesgo, es decir, que yo tenga la capacidad de invertir o de pedir prestado dinero al banco a la misma tasa, digamos, ese es el supuesto, y digamos, un activo, ¿cómo se llama? Lo voy a poner, no, ya tiene nombres, ¿verdad? S0T y ST, ¿no? Este es el libre de riesgo y este es el riesgoso. Sí, entonces pensemos solamente en eso, una cuenta de banco en donde yo puedo meter mi dinero y es claramente una exponencial, ¿no? Ya está su condición inicial, y aquí tenemos esta dinámica para el subyacente. Si se dan cuenta, es algo que es exponencial, recuerden, borren tantito y aquí queda un dst igual a mu t st dt, es un exponencial, ¿no? Y acá le estoy metiendo este ruido como el que les platiqué. Bueno, pues esta ecuación, en principio se puede resolver, esta ecuación, como mu y sigma son constantes. Por ejemplo, las condiciones de hecho para existencia, una de ellas es que sean Lipschitz, en particular estas son constantes, pues ya, se puede resolver. Este se puede resolver de manera explícita y precisamente queda algo de manera exponencial, ¿sí? Entonces, no es necesario resolverlo por el momento porque lo interesante aquí es ver que mu es algo que se conoce como la deriva, es decir, como la tendencia del precio, ¿no? O sea, básicamente ir como capturando como el promedio en el que va, ¿no? O sea, dependiendo del tiempo en el que esté, voy calculando el promedio en cierta ventana del precio. Eso más o menos es a lo que equivale mu. Sigma va a ser precisamente qué tan volátil es, se llama volatilidad del activo, y va a ser precisamente qué tan alejado está este exponencial, por así decirlo. Si sigma es muy chiquito, lo único que está diciendo es que sí, efectivamente oscila, pero oscila ahí, ¿no? O sea, si sigma es muy pequeño. Pero si sigma resulta ser muy grande, entonces ya pueden pasar cosas como mucho más extrañas, ¿no? Y ya muy a largo plazo voy a poder ver de esta forma como la exponencial. Por otro lado, si por ejemplo esto se refiere a acciones, si es tan volátil de repente, lo que puede pasar es que toque cero, no puede pasar a los negativos porque no puede valer negativo, pero que llegue a cero significa de alguna forma la bancarrota de esa empresa, ¿no? Entonces, es más o menos la forma en la que podemos interpretar estos dos parámetros, la deriva y la volatilidad. ¿Sí? Esto está entonces bajo la medida, digamos, del mundo real. Mu la estoy sacando con los precios pasados, sigma la puedo calcular igual como con estadística, ¿no? Como la varianza muestral, por ejemplo, y de ahí sacar la sigma. Esto está en el mundo real. Entonces, ok, ¿qué nos decía el teorema? Que había no arbitraje. Sí, solo sí existía esta medida Q, no decía que fuera única, simplemente que existiera. Bueno, resulta que en Black-Scholes, bajo este modelo, existe una única Q, tal que el activo es una Q martingala. Q está explícitamente dado por esto que está aquí, no es necesario entrar en detalles, y lo que está interesante es que pasó ahora, digamos, mu st dt más sigma st dwt, cuando la pasé de medida P a medida Q, lo único que cambió fue la deriva. Y la deriva que aparece es lo que yo estoy llamando la medida de la tasa libre de riesgo. Y la sigma no se modificó, ¿no? Aquí tenía un BDT de browniano. Digamos, este es un browniano bajo P y este es un browniano bajo Q. Son dos cosas distintas, ¿sí? Lo que fue interesante es que esta cosa acá, esto lo puedo calcular y puedo ver que el logaritmo de este SDT tiene una distribución normal, ¿no? Y que tiene ciertos parámetros que dependen de mu y de sigma, ¿sí? Y entonces acá vemos que tiene exactamente la misma forma, es la misma, solo cambió esta mu por una R. Entonces esta cosa sigue siendo, el logaritmo de esto, sigue siendo una normal, pero ahora sobre esta nueva medida Q, es decir, siguen siendo normales, solo con parámetros diferentes, en donde aquí había mu's, aquí va a haber R's. Pero la sigma no se movió. Y lo único que estoy diciendo es que esto sigue siendo un browniano, en otra medida, pero es un browniano. Entonces, algo que es muy interesante, o que esto que les decía, los cambios de medida, es que muchas veces un modelo suele ser famoso o no, gracias a que yo propongo un modelo para la vida real, y que cuando lo cambio a la medida equivalente se sigue comportando de la misma forma, o sea, tiene la misma dinámica. Eso es genial, ¿no? Eso le pasa a muchos otros modelos de tasas de interés, por ejemplo, al Basichek, al Cox-Ingersoll-Ross. Hay muchos otros que cumplen esta propiedad de que se siguen comportando como
con la misma distribución, solo con distintos parámetros, ¿vale? Entonces, ok, haciendo uso del lema de Ito, ¿no? Un resultado muy importante en cálculo estocástico, puedo probar que la dinámica del derivado, ¿no? que tiene un payoff h de st, es decir, aquí ya no es función de toda la trayectoria, solo del último valor, resuelve esta ecuación, es igual a, estos términos multiplicados por dt, todavía no los, aquí están, todos estos términos multiplicados por dt y estos términos multiplicados por el dwt, es decir, sigue teniendo como la misma forma de semi-martingala, algo bonito acá, bueno, ¿no? Eso espero, y una martingala, en este caso el browniano, ¿no? Y sujeto a la condición final de que el payoff, ¿no? El derivado me pague esta función, cual sea, h de s de t, y ya. Ok, utilizando el hecho de que es una martingala, ¿no? Cuando yo multiplico por e a la menos rt y hago ahí unas cuantas cuentas, que es como este método bastante común en ecuaciones diferenciales ordinarias para quitar el primer término, el de la deriva precisamente, obtengo que se satisface esta ecuación diferencial parcial. Pues resulta que esta ecuación es precisamente lo que Black-Scholes habían hecho en su artículo. Es decir, estoy diciendo que esta ecuación diferencial parcial es equivalente a haber calculado esta esperanza condicional, ¿no? O sea, tengo esta condición terminal y puedo probar que este precio, ¿no? Se puede ver como el valor descontado de promediar o decir como cuál es el valor esperado del payoff final, conociendo toda la información que tengo hasta el tiempo t. Es básicamente lo que quiero calcular, ¿no? Entonces tengo dos formas de calcular a b de t. Eso es lo que estoy diciendo, ¿no? Una ecuación diferencial parcial o una esperanza. ¿Ok? Entonces, dada la función h, lo podríamos resolver de cualquiera de estas dos. Si lo pienso como una ecuación diferencial parcial, ¿ok? Si es analítica, por ejemplo, en ese caso que se veía ahí, es la ecuación del calor con algunas modificaciones, entonces la puedo hacer analíticamente. ¿Ok? Si fuera un h de st un poquito más complicada quizá, o que depende de toda la trayectoria, o se vuelva algo no lineal horrible, ¿ok? Puedo, por ejemplo, pensar en diferencias finitas, ¿no? Y hacer distintos métodos numéricos, ¿no? Este método forward, backward o el de Crank-Nicholson, ¿no? Ok, si yo digo, no, yo no sé nada de parciales, mejor me voy a esperanzas condicionales. Ok, esa cosa que está ahí también la puedo resolver analíticamente para ciertos casos, ¿no? Pero cuando no, ok, lo que digo, puedo hacer simulaciones de estas trayectorias, es decir, lo que puedo hacer es valerme de este teorema súper bonito, ¿no? Pues sí, de la ley de los grandes números, ¿no? Y decir que, por ejemplo, si yo quiero probar, no sé, me refiero a hacerlo manualmente, probar que una moneda no está sesgada, o sea, que si es justa, me puedo poner a lanzar volados muchas veces, ver cuántas veces salió águila, cuántas veces salió sol, y si la proporción está cerca de 0.5, puedo empezar, o sea, con cierto intervalo de confianza, puedo decir, ok, sí, se ve que es justa, ¿no? Si después de haberla lanzado muchas veces la proporción está en 0.75, como que ya empiezo a dudar de que la moneda sea realmente justa o no. Lo que está detrás de eso es, si repito muchas veces algo y lo promedio y esas cosas satisfacen ciertas condiciones, puedo garantizar que convergen a algo, ¿no? Y pues es básicamente en lo que se basa ese método, por ejemplo, de Monte Carlo, ¿no? O sea, yo digo, ok, si empiezo con mi acción, el precio de hoy, y hago un montón de trayectorias, un buen, ¿no? Y al final evalúo la función h de s de t, o sea, es decir, cada vez que tocó, o sea, que llegué al tiempo t, evalúo mi función h de s de t, y luego lo que hago es simplemente, digamos, s de t n, ¿no? Si hice n mayúscula repeticiones, y ya, las divido entre n, ¿no? O sea, sumando sobre todas ellas. Y entonces ese promedio se va a acercar bastante, ¿no? a lo que yo estoy esperando, ¿sí? Es como en principio de lo que se vale este método de Monte Carlo, ¿no? Y entonces lo que necesitamos antes es poder simular efectivamente este tipo de ecuaciones diferenciales parciales, digo, estocásticas. Entonces, por ejemplo, cuando estamos hablando de calls y de puts, que era lo que les decía, simplemente son funciones muy simples, que uno esperaría que no fuera tan complicado de resolver. O sea, lo que dice es que paga s de t menos k, ¿no? Ese derivado paga s de t menos k, parte positiva, eso es lo que significa el más arriba. Es decir, si está por debajo de k, no paga nada. Si está por arriba de k, te paga la diferencia. Es decir, aquí está k, ¿no? Es una función de s de t y k. Eso es un call.
y un put es algo parecido, ¿no? O sea, ahí están todas estas formas de verlo. O sea, vendido o comprado o así, depende, no importa. Dado esa HSDT, yo puedo probar, ¿no?, que bajo el modelo de Black-Scholes tengo una forma explícita de calcular el precio en cualquier tiempo t de un call y de un put con, con esta notación. Básicamente lo que está diciendo, y eso es lo importante y para eso vimos esto de los portafolios, me está diciendo que el precio CDT lo puedo expresar como algo por SDT más algo que tiene que ver con E a la menos R, T menos T, es decir, con la cuenta de banco. ¿Sí? Lo que está diciéndome este resultado es que el precio del call lo puedo replicar con un portafolio de la acción en cuestión, ¿no?, que depende del call sobre el que estoy haciéndolo, y de poder meter dinero al banco. Es básicamente lo que me está diciendo. Entonces es algo bastante interesante, porque eso quiere decir que si yo de verdad pudiera comprar y vender lo que yo quisiera y en cualquier momento, puedo llevar un portafolio que va replicando el precio de mi call y al final puedo obtener el valor final, sea lo que sea que caiga, y hacer frente a mis obligaciones, ¿no? Es lo que dice de manera teórica. Ok, el problema, ¿no?, de Black-Scholes es que tiene volatilidad constante. Esta sigma es una constante. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo agarro precios de mercado, resulta que no me... O sea, si yo tomo un tiempo fijo, T mayúscula, y calculo para distintos Ks, digamos, el precio de un call, pero con distintos Ks, resulta, o sea, yo querría ver esto, ¿no? O sea, porque según mi modelo tienen la misma sigma todos. Y resulta que lo que se ve son este tipo de cosas, ¿no? Volatility smiles o volatility skews, dependiendo de cómo sea. Es decir, no se está recuperando del todo. Entonces, bueno, pues ¿qué hago, no? Es lo que les platicaba. Dado un tiempo fijo, calculo sigma de t y veo que no me da nada, parecía una línea recta. Eso es lo que se llama volatilidad implícita, es decir, es el problema inverso. Encontrar, dado el precio, quiero saber qué sigma le tuvieron que haber metido ahí para que me diera ese precio. Es básicamente, por eso se llama implícita, ¿no? Entonces uno pensaría, ok, no, pues ya, no pasó ni la primera prueba, ¿no? Entonces, ¿qué hago? No, pues resulta que se adoptó la convención de construir las superficies precisamente con esa regla, ¿no? Ricardo Rebonato hizo muy famosa esta frase, ¿no? The implied volatility is the wrong number to put in the wrong formula to get the right price, ¿no? El right price es pues lo que está en mercado. Wrong formula porque pues Black-Scholes pues, no está bien, ya lo vimos, ¿no? No es recto. Y la implied volatility pues es justamente el número equivocado que necesitas meter en esa fórmula equivocada para obtener el precio, que es el precio correcto, ¿no? Porque pues, diga lo que diga el modelo, lo que vale es lo que diga el mercado, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que se tiene que hacer día a día? Ok, para poder hablar antes de todo, ¿no? Así en finanzas, lo que sea, antes de hacer cosas estocásticas, primero necesito saber cómo traer a valor presente cosas, cómo llevar a valor futuro el dinero. Y bueno, pues eso, ¿no? Lo primero que se rompe en la vida real es que no existe una única R, ¿no? Con la que yo pueda comprar y vender y además que no se mueva en todo un año o en el tiempo que sea, ¿no? Entonces, pues no existe. Pues, bueno, okay, ¿a qué me refiero con que sea una curva? Pasa lo mismo que acá. O sea, lo que estaría diciendo es que sin importar si yo invierto a un mes o si yo invierto a un año o si yo invierto a 30 años, este supuesto lo que está diciendo es que es una línea recta. Pues igual, eso no tiene sentido, ¿no? O sea, si yo le estoy dando mi dinero a alguien durante 30 años, yo espero que me dé un retorno más grande que si se lo doy a alguien solamente por un mes. ¿Por qué? Pues porque en 30 años capaz que truena a quien sea que le estoy vendiendo, le estoy dando mi dinero. Entonces no me va a dar nada, me estoy arriesgando más. Entonces me tendría que dar más tasa de interés. Ok, ¿cómo lo construyo? Ok, lo primero que necesito es para calibrar curvas, es sacar instrumentos de mercado, es decir, de derivados que tengan que ver con tasas de interés. Yo lo que voy a hacer es ir completando, ¿no?, estas curvas. O sea, lo que yo digo es, para construir esas tasas me fijo en ciertos valores que sí pueda obtener de precios, ¿no? Por ejemplo, realmente solamente, no sé, por ejemplo, si solo tener estos puntos, eso es lo primero que me dice. Dado, no sé, un bono a un mes, supongamos que son meses, un bono a un mes, un bono a 2 y un bono a 5 meses. Eso es todo lo que hay y quiero construir mi curva de 0 a 5 meses.
Solo tengo esos 3 puntos. Lo primero que tengo que hacer es completar las curvas de descuento, ¿no? De alguna forma. Ok, por ejemplo, algo que puede ser es, ok, lo hago con una línea recta y entonces pues pongo estos 2 puntos. Ok, ya dado esos 2 puntos, pensemos que ya está bien, que estos puntos sí tienen sentido en algún modelo. Ok, ahora sí, ¿cómo voy a construir toda la curva completa? Lo primero más sencillo puede ser, por ejemplo, igual otra línea recta, o dados ya estos puntos, por ejemplo, construir un spline cúbico e interpolarlos. Es otra forma. Hay muchas formas de completarlos, ¿no? Y dependiendo además del tipo de instrumentos, algunos no pagan cada mes, sino pagan cada 6 meses, algunos no pagan en pesos, pagan en dólares. Depende, ¿no? Va a depender de cada uno los supuestos distintos con los que yo voy a construir estas curvas. Y por último, una vez que ya tenemos las curvas que sacamos de mercado, construimos las que no están en mercado, ¿no? Por ejemplo, curvas que tienen colaterales con otras divisas. Es decir, ¿qué es esto de colateral? Es básicamente como, ok, te presto, pero dame algo en garantía, ¿no? Y esa garantía puede ser lo que sea. Pero, por ejemplo, si yo soy un banco y te digo, ok, mira, préstame dinero y la garantía que te doy son bonos de mi propio banco. Ay, híjole, pues no me parece muy bien, porque si vas quebrando, tus bonos van a bajar de precio y entonces no me sirve nada tu colateral, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que puede pasar también se pueden sacar a partir de la que ya construí con los precios de mercado, ¿vale? Ok, entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que se necesitaría en una mesa de equity? En una mesa de equity necesito tener todos los precios de calls y puts de cada equity, toda la correlación que haya con estos portafolios, ¿no? de equities en un portafolio, y construir la volatilidad implícita, ¿no? Estos smiles para todos los activos, todos. Entonces ya empezamos a tener problemas, ¿no? Por último, no, esto ya me lo había saltado. Y, ok, ¿qué tipo de instrumentos puede tener una mesa de equity? Pues puede tener un montón de cosas. Canastas de equity es básicamente, digamos, un portafolio, una canasta que tenga 10 acciones, todas automotrices, y entonces yo quiero que me pagues, por ejemplo, cuando vendo, el peor de todos, cuando compro, el mejor de todos, combinaciones lineales de ellos. Pueden hacer lo que quieran, ¿no? Calls, puts, forwards, productos estructurados es como algo más a la medida del cliente, ¿no? Y otras opciones exóticas, por ejemplo, una de las que discutimos fue la barrera, la digital es esta de 0,1. Hay muchas formas de hacer cosas extrañas con los equities, ¿no? Ok, entonces, ¿qué es lo que yo necesito? Yo lo que necesito es poder manejar estos portafolios gigantes, ¿no? De todo lo que ha vendido las otras áreas. Entonces, necesito llevar un esquema de cómo cambia el precio de estos portafolios, ¿no? Y además poderme cubrir ante estos cambios. Entonces, lo último que necesito saber es, ok, ¿qué tipo de cambios yo necesito ver? Por ejemplo, cuando los precios de mercado se mueven día a día, o sea, yo puedo tener un portafolio así tal cual, por ejemplo, ese que estaba allá, así, tener una acción, solo una, y una cuenta en el banco. Solo porque pase un día, aunque no venda esa acción, ya cambió de precio mi portafolio, porque el precio de la acción ya cambió. Entonces, aunque sigo teniendo una acción, ya vale distinto, ¿no? Entonces, tengo que poderme cubrir con respecto a esos cambios. Si la volatilidad se mueve mucho, también tengo que poderme cubrir. Si solamente justo esto de que pasa de un día a otro, el precio de cierre y el precio de apertura de las acciones no es el mismo. Entonces también tengo cierto riesgo. Y las tasas de interés, ¿no? Todas estas curvas, ¿cómo me puedo cubrir frente a ellas? Eso es algo, este tipo de cosas es realmente la parte complicada desde el punto de vista de implementación y como tal gestión del portafolio, ¿no? Bueno, recapitulando. En general, las finanzas cuantitativas van a tener una amplia gama de áreas de la matemática de las cuales van a tomar cosas prestadas, ¿no? Muchas, y algunas son muy exageradas. Incluso hay cosas de física, o sea que obviamente primero fueron matemáticas, pero después dijeron, justo como muchos físicos al principio, muchos de los quants eran físicos, hay cosas como quantum finance, no sé qué, ¿no? Estas cosas de econophysics. Hay un buen de herramientas que se ocupan y algunas demasiado raras, ¿no? Entonces, bueno, al final lo que quería pues subrayar es que este trabajo, ¿no? Lo que requiere es un poco de modelación financiera, de esta implementación, de calibración de estos modelos, y además pueden surgir otro tipo de problemas, no necesariamente solo es evaluar derivados y ya. A veces hay cosas o problemitas que pueden surgir que son interesantes y que esta forma analítica de resolver problemas que tiene el perfil en general de un quant, ¿no? Que es matemático, pues se presta para poder resolver problemas genéricos, por así decirlo,
¿no? Y bueno, además, pues eso, cada vez que uno puede poner a correr estos códigos, no necesariamente compilan en un minuto, ¿no? Puede llevar medio día compilando y entonces uno tiene excusa para no hacer nada por unas horas. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta para Alejandro? Puedes regresarte a las dos formas en las que puedes estudiar la solución de la ecuación, que es como ecuación diferencial y como esperanza. Aquí en la parte de esperanza condicional, comentas que pueden usar métodos de Monte Carlo y nos comentas que están relacionados con leyes de los grandes números. Sin embargo, leyes de grandes números dependen mucho como de que las variables aleatorias subyacentes pues estén bien controladas en varianza y así. Exacto. Entonces, bueno, quiero preguntar una cosa como medio específica. O sea, en esta parte entonces, por ejemplo, si tienen colas pesadas, pues tal vez Monte Carlo ya empieza a fallar, pero viéndolo desde la otra forma, como ecuación diferencial parcial, ¿todavía puedes hacer algo o las colas pesadas te afectan las dos formas de entender estos? O más bien siempre se trabaja bajo la suposición de que no son colas pesadas. Sí, va a depender efectivamente del modelo. O sea, lo de Monte Carlo usualmente como vamos a tener cosas que son normales, no va a haber problemas. Sí es necesario cuando las cosas son no lineales hacer una reducción de varianza porque pues, si no efectivamente tarda demasiado en converger, puede tardar mucho en converger y entonces pues, no me sirve para nada tampoco. Efectivamente la varianza puede ser muy grande, la cantidad de números aleatorios o pseudoaleatorios que tengo que generar es gigante, entonces sí hay ciertas restricciones. En cuestión de las colas pesadas sí es un poco distinto porque de tener colas pesadas y si quiero interpretarlo con procesos estocásticos, lo primero que se me viene a la cabeza son los estables. Pero en este caso ya no voy a tener asociada una ecuación diferencial parcial parabólica, sino una ecuación diferencial fraccionaria. Y aún en ese caso es mejor hacerlo desde el punto de vista de prueba, ¿no? Trabajar las colas pesadas con prueba, que hacer numéricamente una ecuación diferencial fraccionaria, ¿no? Entonces... ¿Y esas con colas pesadas aparecen en la práctica o qué hacen? Sí suelen aparecer, sí suelen aparecer. Va a depender del modelo y qué es lo que se quiere hacer, pero justo a veces uno puede decir, ok, mira, no voy a gastar tiempo y eficiencia por precisión. ¿Por qué? Porque al final recuerden que esto pues, es un banco. Entonces, ok, ya tengo el precio al final, pero el precio que sale al final no es el que van a pasar al mercado, porque va a depender de a quién se lo van a pasar, a qué cliente, y entonces les van a cobrar otras cosas. Pueden cobrarles algunos ajustes por posibilidad de incumplimiento, simplemente por pura franquicia puede cambiar. Entonces, tienen un colchón bastante grande como para que no necesite ser tan preciso. De hecho, muchas veces la parte bonita de esto es, este problema está súper difícil, no tengo ni idea cómo atacarlo, pero mira, si hago esta transformación, es una buena aproximación, ¿no? Y sirve para pasar el precio ya, porque lo quieren en una hora, no, si se los doy dentro de un mes, con todo el paper subido a Archive, no me va a servir de mucho, ¿no? Entonces, sí, pues va a depender del problema. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, si no hay más preguntas, te agradecemos de nuevo, Alejandra. De parte del comité organizador te damos tu reconocimiento. Muchas gracias. Les agradecemos a todos ustedes por haber asistido. Les recordamos que el seminario está durante todos los miércoles del semestre a las 5 de la tarde. Y bueno, ya les invitamos a seguir la discusión con un café.